Muy buenos días con todos los estudiantes. En esta semana vamos a trabajar la ficha número 9 de Ciencias Naturales. Bienvenidos a todos. Nos toca trabajar sobre los hongos. Vamos a definir qué son los hongos. Son un grupo de organismos heterótrofos constituidos por células eucariotas que se reproducen mediante esporas y que constituyen un reino por sí mismos, que es el reino fungi. ¿Por qué los hongos son heterótrofos? Porque no producen su propio alimento, porque ellos dependen de otros organismos. Dice, está constituido por células eucariotas, quiere decir que están formados por varias células. La reproducción es por esporas y los hongos están formando un reino muy aparte. Recuerden que tenemos 5 reinos de los seres vivos y uno de ellos es el reino fungi, que es el que pertenece a los hongos. Veamos también algunas características de los hongos. La mayoría de los hongos son pluricelulares, es decir, formados por varias células. Los hongos están formados por filamentos alargados que tienen un nombre. Estos filamentos se denominan hifas. El conjunto de hifas va a formar el micelio. Las hifas se desarrollan de manera parecida a las raíces. Si conocemos, ¿no es cierto?, una planta, podemos distinguir ahí las raíces, el tallo. Entonces, justamente la agrupación de las raíces es muy parecido a las hifas que desarrollan los hongos. En ellas se distingue claramente el extremo por donde crecen, más o menos parecido a lo que es el tallo de la planta. ¿Qué más distinguimos en los hongos? Tenemos la pared celular, que está formada por una sustancia denominada quitina. La quitina es una sustancia de revestimiento. Encontramos también en los hongos la membrana plasmática, que está muy ligada y pegada a la pared celular. Encontramos también el citoplasma, en donde se encuentran sustancias de reserva, cual por ejemplo el glucógeno. Y los núcleos que forman los hongos son muy pequeños. Esto en cuanto a las características. Veamos qué fisiología tienen los hongos. Es decir, ¿qué funciones cumplen los hongos? Tenemos 3, la función de nutrición, la función de relación y la función de reproducción. Si decimos función de nutrición, tiene que ver con la forma como los hongos se nutren. La nutrición de los hongos lo hacen a partir de materia orgánica. Por ejemplo, si los hongos son parásitos, quiere decir que utilizan la materia orgánica de organismos vivos. Si los hongos son saprófitos, quiere decir que aprovechan restos de vegetales o animales. ¿Pero por qué? Porque los hongos tienen su capacidad de descomponer sustancias. Justamente en la cadena trófica, los hongos los vamos a ubicar en el nivel de descomponedores. Pero los hongos tienen una importancia fundamental dentro de los ecosistemas, ya que ellos se encargan de reciclar la materia por esta función de descomposición. La función de relación. ¿A qué se refiere la función de relación? Es la forma como los hongos reaccionan ante las condiciones del medio que les rodea. Por ejemplo, si las condiciones son adversas o son malas, los hongos desarrollan cierta resistencia acumulando sustancias de reserva. Por otro lado, los hongos son capaces de producir ciertas sustancias como los antibióticos, de ahí la importancia que tienen dentro del campo de la medicina, por ejemplo. Y la función de reproducción. Los hongos se reproducen a través de esporas. Veamos en este gráfico, tenemos a un hongo y podemos identificar las hifas, podemos identificar al micelio y la parte del sombrero se denomina seta. Esta es la clase entonces para esta semana que ustedes van a trabajar con la ficha pedagógica número 9.
Saludos a todos.